Muy bienvenidos, mis queridos telepensantes, a una nueva columna de vuestro canal Esfera Pública. Lo que vamos a trabajar hoy son los sucesos que han ido mostrándonos más de cerca un camino que ciertos chilenos están tomando para construir un destino en nuestro país que muchos no queremos. Los voy a dejar inicialmente, para comenzar, con las declaraciones de Fernando Atria sobre el pronunciamiento, digamos, que hizo el ejército respecto de los vándalos violentistas que intentaron quemar la estatua del general Baquedano. Lo que vamos a ver en esta columna de hoy es hacia dónde se encamina Chile por esta ruta, qué es lo que hay detrás en términos políticos de la quema de la estatua del general Baquedano, y también cómo estamos siendo de alguna forma un laboratorio experimental de un nuevo régimen que se ha instalado como parece que la luz para muchos regímenes en Latinoamérica. Así es que los dejo con las palabras de Fernando Atria y de ahí haremos el análisis que corresponda. El ejército no puede hacer esos llamados. El ejército no puede andar calificando los chilenos o antichilenos de las acciones de otras personas. Eh, o sea, si esto no es emitir una opinión política, que eso es deliberar, a mí no se me ocurre qué podría contar como emitir una opinión política. O sea, si esto no es infringir la prohibición que tienen de deliberar, yo creo que eso lo que significa es que esa prohibición es derechamente vacía. Por cierto, esto también va de suyo, que las acciones ilícitas son eso, son acciones ilícitas, son acciones, en su caso, delictuales, etcétera, y eso es así, y eso no cambia por el hecho de que la carta del ejército haya sido una carta deliberante, pero, pero uno diría, ¿qué se ha creído el ejército que puede, digamos, manifestar ese tipo de cosas de ese modo? Uh, en condiciones de que tiene una expresa prohibición de participar en la discusión política. Bueno, como muchos de ustedes saben, Fernando Atria es uno de los máximos impulsores de una nueva constitución. Cuando nadie hablaba del tema, él estaba siempre, digamos, en este asunto. Por eso escribió su libro, La Constitución Tramposa, que yo he citado en diversas ocasiones en este canal, explicando cómo él planteaba que había que desmantelar una institucionalidad vigente diseñada para neutralizar la voluntad del pueblo, y justamente lo que propone son agrupaciones o magnitudes políticas, en sus palabras, que pasan por debajo del radar del derecho. Fernando Atria ha sido profesor en la Universidad Adolfo Ibáñez, ha sido profesor en la Universidad de Chile y probablemente en otras universidades también, y ha sido una tremenda influencia en todo lo que ha ocurrido. Pero es curioso, ¿no? Es profesor de Derecho Constitucional, pero no sabe cuál es la diferencia entre opinar y deliberar, y los toma como sinónimos. Entonces, bueno, yo tengo un libro que me regaló la Universidad Finisterra, que es un gran libro, que es el diccionario de la Real Academia Española, y me lo regaló la universidad cuando salí, me titulé como la mejor estudiante de toda mi carrera. Así es que le tengo mucho cariño a este libro, que hoy día ningún estudiante recibiría porque Google ya no permite que tengan circulación realmente valiosa este tipo de libros, ¿no? Uno hoy día busca las palabras en Google. Pero yo voy a aprovechar y voy a ser romántica y lo voy a leer desde el diccionario, porque quizás así queda más claro la diferencia entre deliberar y opinar. Deliberante, dicho de una junta o de una corporación que toma por mayoría de votos acuerdos que trascienden a la vida de la colectividad con eficacia ejecutiva. Eso quiere decir, si se juntaran los tres comandantes en jefe los tres altos mandos de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Generales en jefe y
dijesen, bueno, vamos a deliberar, vamos a votar y vamos a ver qué vamos a hacer. Ahora, eso es el deliberante. Eso sería en el caso del comandante en jefe si él fuese el que ha deliberado, como se le ha acusado aquí, ¿no? Ahora, ¿cuál es el acto de deliberar? Deliberar, considerar atenta y detenidamente el pro y el contra de los motivos de una decisión antes de adoptarla y la razón o sin razón de los votos antes de emitirlos. Resolver algo con premeditación. Nunca se le ha dicho a las Fuerzas Armadas que no pueden opinar, que es algo distinto. Vámonos a la O. Opinar. Formar o tener opinión. Expresarla de palabra o por escrito. Discurrir sobre las razones, posibilidades o conjeturas referentes a la verdad o certeza de algo. Opinión. Dictamen o juicio que se forma de algo cuestionable. Fama o concepto en que se tiene a alguien o algo. Efectivamente es una opinión lo que emitió el ejército, ¿no? Al calificar como calificó a quienes estaban destruyendo la estatua del general Baquedano. Es una opinión, porque se formaron un concepto de alguien, ¿sí? Y lo expresaron. Sentir o estimación en que coincide la generalidad de las personas acerca de los asuntos determinados. Bueno, este no es el caso, ¿no es cierto? Opinión, somos muchos los que estamos de acuerdo con que acá hay un problema mayor, tal cual como trató de hacerlo ver el ejército, al hacerse una idea de que aquí alguien vendría siendo anti-chileno, ¿sí? Pero eso es muy distinto de deliberar. ¿Se dan cuenta? Porque la diferencia con deliberar, para que le cuenten a Fernando Atria, porque él no sabe, es que es un acto que se hace antes de la acción, que antecede a la acción. Necesariamente en la deliberación lo que se hace es reflexionar, adoptar una decisión y tomar una acción, ¿sí? Y lógicamente que ahí se entiende que se diga que las Fuerzas Armadas no pueden ser deliberantes. Ok. Aclarado el punto con el señor Fernando Atria, que por supuesto yo dudo mucho que él no sepa lo que yo estoy tratando de plantearle acá. Lo que pasa es que siempre todo tiene que ser un juego de matices, insinuaciones, interpretaciones. Así es como van avanzando su terreno las personas que en lugar de jugar con las cartas abiertas, siempre están falseando intenciones. Como dice Hannah Arendt, la palabra de personas así no tiene ningún valor en democracia. Porque no están diciendo la verdad, porque no buscan expresar la realidad, parte de la realidad. No estoy hablando aquí de una verdad universal, estoy hablando parte de la realidad que ellos son capaces de observar. Y el señor Atria sabe perfectamente la diferencia entre una deliberación y una opinión. No creo que un profesor de Derecho Constitucional no lo sepa. Así es que bueno, vamos a ver qué es lo que vamos a volver sobre el tema del general Baquedano y las declaraciones del ejército. Pero antes de eso quiero hablarles de el lugar en nuestro país, que es la macrozona sur, donde se ve más claramente qué tipo de camino está tomando el destino de este país, si es que no logramos ponerle un límite. Fíjense que salió en el Mercurio una buena noticia, se supone, ¿no? El plan cosecha logró aumentar en 1000 hectáreas gracias a que se quemó menos superficie la producción agrícola de la Araucanía. Esto entre el 5 de enero y el 5 de marzo de este año, en comparación con el año pasado. Esencialmente se trata de trigo y avena, que como no las quemaron, gracias al plan cosecha, esta vez se pudieron cosechar. Pero además se realizó una georreferencia de cada uno de los predios que habían tenido episodios de violencia para reforzar, ¿no es cierto?, los patrullajes. Se instaló un fono cosecha. ¿Se dan cuenta cómo está viviendo esta gente allá? Para poder cosechar tu campo, tiene que haber un plan cosecha. Se instala un fono cosecha. Se activan más patrullajes. Hubo 880 procedimientos. Se recepcionaron más de 50 denuncias telefónicas. Se generaron operaciones conjuntas de ambas policías para proteger también la salida de los camiones cargados con la cosecha.
337 vehículos policiales estuvieron a disposición de la concreción del plan cosecha y 1000 funcionarios trabajando en ello, entre policía, PDI, carabineros, etc. Mis queridos telepensantes, no es necesario pensar mucho para saber cuánto en realidad cuesta cada quintal de trigo que se produce en estas condiciones. ¿Quién está pagando el sobreprecio? Cada uno de nosotros. A través de sus impuestos, le paga a 1000 funcionarios para que los pobres agricultores del sur no les quemen sus cosechas y puedan cosecharlas. De ahí al general Baquedano. Veamos. ¿A usted le parece? Hablamos ya del robo de la madera, ¿no es cierto? Estamos acá tratando de formar conciencia en términos de mostrar una realidad a la que uno no tiene acceso a través de los medios tradicionales, porque ¿quién hace este análisis que le acabo de hacer yo? En un artículo sale descrito el plan cosecha, bravo, fantástico, qué maravilla. Ahora yo quiero saber que me digan bien cuánto cuesta cada quintal de ese trigo producido y de esa avena en esas condiciones. Si eso alguien lo tiene que pagar. Además de todo el desgaste emocional de los agricultores de la zona. Bueno, peguémonos un salto cuántico. Esto es como un razonamiento inductivo que va de lo particular a lo general. Vámonos a la ciencia política. ¿Qué fenómeno político, ante qué fenómeno político estamos nosotros hoy día? Bueno, la ciencia política hace una clasificación de distintas formas de gobierno, ¿no es cierto? Antiguamente, en la época de las monarquías, se hablaba de monarquías y de repúblicas, eso está la política de Platón, y entonces dependía de si el jefe de Estado era o no era elegido para que uno dijese, bueno, hay una monarquía o hay una república. En su forma corrupta, la monarquía era una tiranía, así lo dice Aristóteles, y en su forma corrupta, la república era una democracia, donde se quiere igualar todo y donde finalmente es el caos, ¿no? Y surge un tirano. Termina en tiranía siempre eso. La democracia, que es la forma corrupta, según Aristóteles, de la república. Ahora, según el grado de libertad y pluralismo y participación política, hoy día nosotros tenemos 3 regímenes fundamentales. El sistema democrático, el autoritario y el totalitario. Cuando se dice que el régimen militar en Chile era un régimen totalitario, eso no es así. Totalitario es un régimen que se mete en la vida privada de las personas al punto que incluso puede prohibirles profesar su fe, al punto que los adoctrina ideológicamente en las escuelas, que establece quién se casa con quién, qué pasa con los hijos de una familia, etc. Eso es un poco lo que se ha venido avanzando en nuestra democracia, con la ESI, que intenta instalarse en la intimidad de los hogares, y con el proyecto de autonomía progresiva, que intenta poner al juez en el lugar de los padres, al Estado en el lugar de los padres, ¿sí? Eso no puede ser liberal. El liberal confía en los privados y respeta las 3 esferas. La privada, dentro de la cual está la íntima, la social y la pública. Por eso es que tenemos esa clasificación de regímenes. Ahora, volviendo a las declaraciones del ejército, que dijo que estábamos ante estos violentistas eran antichilenos, ¿sí? Y que entonces nosotros teníamos que de alguna forma tomar conciencia de esto. Se hicieron una opinión de esta gente, ¿sí? Y dijeron también, bueno, que eran personas desadaptadas pero sobre todo yo diría que lo más importante de cómo percibe el ejército a estas personas que están haciéndole daño a la estatua es la categoría de antichilenos. Y ahí yo me pregunté, bueno, ¿qué régimen correspondería a este tipo de ciudadanos? Porque los regímenes emergen del tipo de ciudadanos que uno tiene. Eso ya lo dice Maquiavelo en su libro El Príncipe, donde le dice al príncipe que cuando quiera conquistar una república de ciudadanos libres,
le va a ser mucho más difícil que una de ciudadanos esclavos, porque los ciudadanos esclavos es muy fácil gobernarlos, está en sus hábitos el ser serviles y obedientes. Eso no es así en una república de ciudadanos libres. Bueno, entonces, volvamos a la pregunta central de nuestra columna. ¿Cuál es el régimen de los antichilenos? ¿Quiénes son? Y aquí yo tengo una diferencia con esta voz opinante, no deliberante, del ejército. No son cobardes ni desadaptados. Sí son antichilenos. Lo que pasa es que son los ciudadanos de un nuevo régimen que nos están tratando de imponer a todos nosotros. No sé si les suena a ustedes el concepto de narcodictadura. La narcodictadura como tal no existe en la clasificación de los regímenes políticos tradicionales de la ciencia política. Pero lo que hay hoy día en Venezuela es una narcodictadura. Es una dictadura que se sostiene sobre la base del narcotráfico. Curiosamente, además, tiene un fuerte lazo ideológico con el socialismo. Vaya atando cabos usted por sí mismo. Me salió verso. Nosotros sabemos que en Chile se ha denunciado ya, incluso por personeros del mismo Partido Socialista, una alianza entre el socialismo anticapitalista y el narcotráfico, ¿no es cierto? Pero además de eso, de esa denuncia ha venido directamente, acuérdense ustedes que Emilio Pacheco y Óscar Landerreche, cuando emerge todo este caso del alcalde de San Ramón, el señor Aguilar, que tiene íntimos lazos con el señor Elizalde, que dirige hoy día el Partido Socialista. Esto no lo digo yo, lo dice Tomás Mochea, tiene una columna el 15 de febrero que no voy a terminar de citar, porque si nosotros tenemos memoria a corto plazo y no vamos atando cabos, no podemos ver el bosque, vemos solamente los árboles. Entonces no sabemos de qué bosque se trata. Si un bosque de lenga es una plantación de eucaliptus o es una selva ecuatoriana. Y dependiendo de cuál es el bosque, uno tiene que elegir su ropa. Uno tiene que elegir qué va a comer, de qué se va a cuidar, ¿cierto? Lo mismo pasa con los regímenes políticos. Dependiendo de cuál es el régimen, uno sabe si tiene o no tiene libertad de expresión. O si lo van a matar por opinar distinto, como pasa con los chinos. Si tienen libertad de información, etc. Entonces, vámonos la intuición, la hipótesis que yo estoy planteando es que el régimen de Venezuela como formato político se está exportando a Chile. Porque vemos exactamente las mismas variables. Narcotráfico, cada vez con mayor fuerza, tomando toda la macrozona sur, porque eso es narcoterrorismo, eso ya está probado. Cuando echan abajo los árboles en muchas partes, plantan marihuana, eso está probado, y por eso necesitan controlar las zonas, los narcoterroristas, porque si no, evidentemente que llega las fuerzas de orden y terminan con esa producción y los llevan presos. Por eso esas zonas están controladas y no pueden entrar carabineros ni la PDI. Entonces, ¿cómo se produce esto? Bueno, acuérdense cuando el presidente Piñera empezó a hablar con Guaidó, a mi juicio dicen que era de soberbio o de prepotente. No, yo no creo que haya sido así. Realmente el tema de Maduro en la región es un tema mayor y haber activado el TIAR hubiera podido devolverle su país a los venezolanos y terminar con la grave crisis de inmigración que están viviendo todos los países, entre ellos nosotros también, pero los inmigrantes que son los que más sufren con esto, que tienen que salir de Venezuela porque si no se mueren de hambre. Y entonces la respuesta de Maduro no se hizo esperar, al menos en apoyo a todo lo que fue la destrucción que vino en Chile del 18 de octubre en adelante. Y él fue el primero en hablar de que en Chile se iba a cambiar la Constitución. Cuando nadie estaba hablando de eso, Maduro ya estaba hablando de eso. A mí no me gustan las teorías conspiranoicas ni nada, pero les estoy contando cosas que ustedes también vieron.
Esto no es, ya no se puede tapar el sol con un dedo, y con esto no estoy diciendo que todo lo que pasa en Chile tenga que ver con Maduro, pero sí con el narcotráfico, y el narcotráfico está en Venezuela, está aquí, está en Colombia. Sabemos ya que Bachelet se hizo la lesa cuando desde Colombia mandaron toda la información para que se investigara cómo las FARC estaban entrenando a los grupos narcoguerrilleros en Chile que se visten con la causa mapuche y del pueblo originario para tener un escudo de defensa internacional. Eso lo sabemos. Bueno, ¿qué es ser un antichileno? Ahora vamos con... Tratemos de cantar este concepto que ha dejado el ejército sobre la mesa. Insisto, yo creo que no se trata de cobardes ni de desadaptados, al contrario. Yo creo que se trata de gente que tiene bastante... miren, una vez conversando con un venezolano de las altas esferas de la ex Venezuela, de la fenecida Venezuela, me contó que Maduro, este payaso, que es capaz de decir que habla con Chávez, con el espíritu de Chávez, era extremadamente inteligente y que se hacía el payaso. Tengamos cuidado, mis queridos telepensantes. No todo lo que parece una estupidez tiene por detrás a un estúpido. No todo lo que parecen meras garras bravas y meros delincuentes tiene por detrás lo que parece. Un antichileno no es el que promueve una causa internacional, como lo hacen normalmente los globalistas, que pueden haber liberales globalistas, y que por lo tanto puedan estar más en la línea de fortalecer la globalización que la nación, y eso tiene un costo a nivel de cierta identidad nacional. Ese no es un antichileno. El antichileno tiene que entenderse como aquel que promueve causas internacionales, y el narcotráfico es una de ellas, es una causa internacional, a costa del bien del país. Entonces también cuando se promueve, digamos, el tráfico de personas, cuando se promueve la instalación de totalitarismos como el chino, eso es a costa del bien del país, de la soberanía del país. Cuando se promueve una causa que diluye el monopolio que tiene el Estado de la coerción, porque entonces cuando el Estado desaparece en términos de ser el que detenta la coerción, entonces los civiles se arman y lo que se tiene de ahí son guerras civiles. Eso es ser un antichileno. El antichileno además es fascista porque, como voy a retomar más adelante, trata de destruir toda amistad cívica que exista entre mujeres y hombres, entre, como le llaman, entre yanaconas, así le dicen los narcoterroristas a los mapuches que quieren salir adelante, que son emprendedores, que buscan el desarrollo y que les matan a sus hijos y los matan a ellos, los yanaconas. Entonces establecen dentro del pueblo mapuche también estas divisiones de desconfianza. Los yanaconas, los huincas, que vendrían siendo los conquistadores, los mapuches, y ellos, que como Berghoff es súper mapuche, ¿no es cierto?, los que trafican droga y se visten de esta causa. Otros se visten de la causa de las mujeres que han sido maltratadas. Pero todo tiene la misma finalidad. La finalidad de tensionar los antagonismos dentro de la sociedad. Ahora, antes de entrar ahí, veamos qué pasa con el socialismo, la relación narco y el terrorismo. No solamente, acuérdense que se los quiero de nuevo refrescar, tenemos la declaración de Emilio Pacheco y tenemos la declaración de Óscar Landerreche, que por lo demás fue víctima de un acto terrorista, exdirector, presidente del directorio Codelco, sino que además tenemos las denuncias de Maite Orsini, usted revíselas, las denuncias de Cecilia Pérez, la denuncia de Carlos Montes, sobre cómo el narcotráfico habría entrado al Congreso en Chile. Les quiero contar que también son antichilenos los empresarios que por aumentar sus ganancias están dispuestos
a que siga creciendo este número de narcoterroristas. Hay que ponerle un freno a eso. Es muy importante. Y con esto no estoy apuntando a nadie en particular. Un empresario pequeño que recibe madera robada, luego blanquea el origen de esa madera y recibe de distintas partes y va blanqueando el origen y se lo vende a las grandes forestales, también está dentro de los antichilenos. Esta es una camisa que se tiene que poner aquel al que le quepa, ¿no? ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que nosotros hemos ido viendo respecto de los rasgos de esta narcodictadura? En la narcodictadura se quiebra absolutamente el principio de representación. Acuérdense que nadie quería una nueva constitución, nunca nadie habló de una nueva constitución. Los medios de prensa han hecho un trabajo muy, muy potente en instalar ese objetivo como la forma para terminar con los problemas de la gente. Y cuando sabemos que eso no va a ser así, incluso muchos que votaron a prueba ya están decepcionados porque en lugar de ciudadanos, quienes van a ir al Palacio Pereira son muchos políticos, porque creen que les va a mejorar su calidad de vida, por eso votó el 55% a favor. Pero sabemos que, ya lo dijo el FMI, creo que el FMI lo dijo esta semana, uno de los temas que Chile tiene que resolver es la incertidumbre institucional para poder salir adelante económicamente. Pero nada de eso fueron capaces nuestros medios de comunicación, y con esto no quiero generalizar, pero al menos la gente que está llegando intensamente a la opinión pública y formando opinión pública en Chile, nada de eso fueron capaces de transmitirlo, y como vamos a ver hacia el final de esta columna, no soy yo la única que lo dice. Hay un empoderamiento radical del Partido Comunista que ha extendido su forma de entender el modo de hacer política, que es fascista, que es en la relación amigo-enemigo, porque el nacionalsocialismo, comunismo son hermanos. De hecho, el socialismo, que es, digamos, lo mismo que el comunismo en la época, ¿no es cierto?, se hace nacional en Italia por Mussolini, por un tema estratégico, pero los fundamentos son los mismos. Hablo de este avance del comunismo como el medio, la forma para hacer política, porque se han destruido los sectores del centro político. El centro político se ha desarmado, hoy día Chile prácticamente no cuenta con un centro político. Tenemos también la destrucción de la representación, del principio de representación, en el hecho de que los grupos minoritarios que actúan bajo el radar del derecho, estas magnitudes políticas, como las llama Atria, son las que están gobernando la agenda pública. Y entonces uno se pregunta, bueno, con todo esto, y el principio de representación tampoco está cuando el centro político ha desaparecido, si la mayor parte de la gente en Chile es de centro. Entonces está generando una polarización muy fuerte, en que gente de centro que no le gusta la violencia está mirando, está yéndose cada vez más hacia un extremo que hoy día termina siendo de centro, dado lo extremo que ha llegado a estar el Partido Comunista y todos sus secuaces, digamos, y todos los antichilenos que están ahí promoviendo la violencia para destruir el país, son los que apoyan a Jadwe. Y a personas como él se le está dando tribuna en los medios de comunicación. Es que yo me pregunto, de verdad, Jadwe es un señor que tiene problemas con la justicia, igual que Hugo Gutiérrez, que tampoco no aparece en ninguna parte, aparece en programas para promover su candidatura constituyente, pero no aparece en ninguna parte cuando lo van a buscar para enfrentar la justicia. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que inviten a un señor como Jadwe a la televisión? Que promueve un régimen comunista como tan o mucho más incluso pernicioso en la historia de la humanidad en términos del sufrimiento de las vidas humanas que el nacionalsocialista. Probablemente porque el nacionalsocialista duró poco. Si no, estarían en empate. ¿Cómo los medios de prensa en Chile, que saben que el Parlamento Europeo proscribió tanto al comunismo como al nacionalsocialismo, socialismo, siguen invitando a esta gente? Siguen dándoles tribuna a personas que promueven la violación de los derechos humanos una vez que están en el gobierno, una vez que ya
tienen todo el poder. Porque como me decía hoy día uno de mis entrevistados, me decía, para una entrevista que hice en el Centro de Estudios Libertarios, ¿qué pasa en la macrozona sur con Mico? Con el Instituto de Derechos Humanos, con la defensora de la niñez que no va a defender a sus niños. Bueno, toda esa gente que dice ser defensora, al final uno le cabe la duda. Yo con la defensora de la niñez francamente no me llevo bien, pero del Instituto de Derechos Humanos a uno le cabe realmente la duda, porque están solamente para un lado y los muertos del otro lado no importan, y el sufrimiento del otro lado no importa. Y ahí es cuando ellos mismos terminan desprestigiando la causa que a uno le gustaría defender, que es la defensa de los derechos humanos. Bueno, el antichileno es un tipo de ciudadano que ha surgido, que abraza la narcodictadura claramente y el neofascismo. Y ahí es donde les quiero terminar por explicar el asunto de por qué, cuál es la simbología que tiene y cuáles son los efectos políticos que tiene dañar la estatua del general Baquedano. Ya la sola opinión del ejército nos lo está diciendo. Se trata de provocar al ejército y a las Fuerzas Armadas. Se trata de tensionar la relación de una parte de la ciudadanía con las Fuerzas Armadas. Lo mismo hizo Hugo Gutiérrez cuando acusó a la Armada de ser terroristas y no sé qué, ya no me acuerdo todo, pero ustedes lo saben, ¿no? Lo acusó a la Armada y por eso hoy día se le está buscando, ¿no? Por si alguien sabe dónde está, para que le cuente a la gente que le corresponde notificarlo. Entonces, de lo que se trata también es de que va a haber un sector liberal que no le va a importar que saquen la estatua y va a decir, ya bueno, pero porque realmente no le da importancia. ¿Y qué logra con eso? Esta gente aparentemente tan delincuente, tan floja y desadaptada, dividir las aguas en la derecha. Esta gente no es lo que parece, mis queridos telepensantes. Está todo muy bien razonado y la estrategia está muy bien diseñada. Entonces, de lo que se trata es al estilo, por eso digo que son neofascistas, porque como lo he planteado varias veces, Carl Schmitt es el jurista del régimen nazi, que dice que en la política se trata de polemizar sobre cualquier diferencia que haya dentro de la sociedad para tensionar la sociedad, y ahí podemos terminar con Gramsci o con Marx haciendo saltar las superestructuras que ordenaban la vida común y pacífica de esa sociedad para tomarse el poder. Así funcionan. Y como nunca van a tener los votos de la mayoría, lo tienen que hacer con la violencia, con minorías. Y se tienen que vestir de víctimas, así como se tienen que vestir con la causa de los pueblos originarios. Muchas de cuyas comunidades hoy día son las principales víctimas de los narcoterroristas, que viven en el miedo. Así como se tienen que vestir con la herida de las mujeres que sufren de violencia intrafamiliar o acoso. Siempre se tienen que vestir de víctimas, para que no se vea qué es lo que en realidad están haciendo. O de estúpidos, de desadaptados. Esto está muy bien pensado. En la medida en que se vayan tensionando las diferencias en Chile del pacto que hoy día logró Chile Vamos con Republicanos para ir a la constituyente, ellos van a ir ganando más espacio, pero dentro del sector de la derecha, que hoy día uno podría decir hay unos 15, la otra vez hice un análisis, eran como 9 diputados y 5 senadores, que son de izquierda claramente, que no tienen nada que hacer en Chile Vamos, pero en la medida en que se vaya sumando más gente así, van a ir además ganando el terreno político que quieren ganar. Entonces, de lo que se trata, la estatua del general Baquedano es de escupirle la cara a las Fuerzas Armadas. Eso es lo que están buscando. De esa forma tensionan ese polo. Sacando a las mujeres a la calle y gritando aborta al macho, tensionan en los hogares. Con la ESI tensionan en las escuelas a partir de la masturbación colectiva de niños pequeños. Tensionan al sector conservador. Tensionan a los agricultores, tensionan a las forestales que no saben qué hacer. No saben qué hacer. Estamos averiguando para poder ayudar a formar una opinión qué podrían hacer. Bueno, empezando por no ponerle propaganda a los medios de prensa que están hablando de
de todo el fenómeno de la violencia como si se tratase de héroes, la primera línea, mostrándolos como los luchadores de la justicia social. Bueno, por ahí podrían empezar, que si están financiando algún tipo de medio de comunicación que está promoviendo la violencia, la cultura de la violencia, que va formando a los antichilenos y que abre, por lo tanto, las grandes alamedas para la instalación de una narcodictadura, esa podría ser una idea. Si es que lo estuvieran haciendo, si tuviesen propaganda, algún tipo de financiamiento, cortársela, ¿no? Entonces, en definitiva, nosotros estamos acá frente a lo que yo creo que es un nuevo régimen político, un régimen político que se funda en la lucrativa actividad del narcotráfico, contra la cual es súper difícil competir. Tenemos ya indicios suficientes, no solamente por lo que sucede en la macrozona sur, que es un desastre, los niveles de narcotráfico en Antofagasta, la desaparición. Acá tengo los dos documentos. El requerimiento del portal de transparencia derivado por la Dirección de Comunicaciones de la Corte Suprema, mediante la cual doña Paloma Saninovic Araya solicita cantidad tanto de niños como de niñas de menores de 18 años que posean búsquedas vigentes por región. Y aquí está. Aquí tenemos búsquedas vigentes asociadas a medidas de protección o cumplimiento desde octubre de 2012, primer semestre al primer semestre de 2019, y la fuente del Poder Judicial. Y tenemos realmente cifras que son alarmantes. Esto lo tomó mi hermano Johannes en su canal El Nacional Libertario, y acá tenemos 53.738 niños perdidos en el mismo periodo que Alemania tiene 4.000 niños perdidos. O sea, aquí hay tráfico de niños, entonces, ¿o qué? Puede ser que no, pero que nos den una respuesta. ¿Qué pasa con las entidades que tienen que dar una respuesta a esta realidad? ¿En qué está la defensora de la niñez? Creando cancioncitas para llamar a saltarse los torniquetes, es decir, nosotros le pagamos el sueldo a esa mujer para que eduque a los antichilenos, que hoy día están destruyendo Chile y que después van a ser las víctimas de la narcodictadura, que sin saberlo están avanzando a paso agigantado. Los dejo con las declaraciones de Jaime Rabinet respecto de cómo la prensa ha influido en la creación de una opinión pública que hoy día no legitima el uso de la coerción estatal, que es la coerción institucional, que es el uso de la fuerza, en contra de la violencia, distinción importante, fuerza y violencia, fuerza institucional, violencia del narcoterrorismo, que hoy día tiene atrapadas a muchas poblaciones. Es cosa de oír también las expresiones de la alcaldesa de La Pintana, ¿no es cierto?, sobre cómo el Estado está completamente sobrepasado ahí. ¿Cuántas zonas de sacrificio más, señoras y señores, vamos a aceptar? Cada quien de nosotros que pueda hacer su aporte para recuperar Chile, que lo haga. Si el aporte es suscribirse, pensar y opinar, está muy bien. Ahora hay gente que puede hacer más. Hay gente que puede dejar de apoyar a los que hoy día promueven esta cultura. Hay gente que puede hacer lo que hace Jaime Rabinet, decir las cosas por su nombre y ponerle un límite a periodistas que hoy día siguen hablando de manifestantes cuando se trata de narcoterroristas. Es hora de que empecemos a dar la cara. A eso quedamos todos invitados. Eso es a lo que nos llama este momento histórico en el que estamos viviendo, y me alegro de poderlos dejar con las palabras de este exministro. Que tengan una muy buena semana. Oiga, lo que menos contribuye es, en mi opinión, periodistas que hablan de manifestantes y no de delincuentes y violentistas en defensa de quienes actúan en la Plaza Italia. Yo creo que hubo un periodo de manifestaciones legítimas en la Plaza Italia que lamentablemente hubo errores y equivocaciones en la forma de abordarlo. Pero hoy día, los días viernes, se juntan delincuentes, barras bravas, narcotraficantes, parias de la sociedad que hay que darles con todo. O sea, yo creo efectivamente que aquí la policía debe actuar
tiene que tener respaldo, y creo que el ejército está defendiendo valores patrios, porque mañana, con esta debilidad gubernamental, no me extrañaría que empiecen a quemar la estatua de O'Higgins, la de Carrera y de tantos más. Yo creo que esto ha llegado el momento de decir basta, y me parece que el ejército ha reaccionado muy bien.